de una clase que no es obligatoria para nadie. De todas maneras, vamos a resolver ejercicios, problemas del material que estamos avanzando. ¿Sí? Con toda seguridad que ustedes han estado en la última clase, que era relatividad, y exactamente habíamos planteado un ejercicio o un problema, el cual deberíamos terminarlo la clase de hoy. Entonces yo voy a hacer un breve resumen previo al problema y explicar de qué se trata, aunque ustedes ya tienen el enunciado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una horizontal, aquí he dibujado una horizontal, si acaso, el eje X. Teníamos una barra, una barrita, que la voy a dibujar un poquito grande, ¿sí? Para que se vea el trabajo. La voy a dibujar unos 10 centímetros. Así. Aquí y aquí. Por si acaso alguien quería grabar, me dijeron que es muy pesado. No es necesario grabar, pero sí lo que vamos a hacer al término del problema, le vamos a sacar fotos para que quede archivado y eso es más fácil de manipular entre ustedes. ¿Sí? Sé que grabar es muy pesado, muy incómodo a veces para el aparatito. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle foto cuando terminemos el problema con toda la explicación. Resulta que esta es una barra que tiene un punto A y un punto B. ¿Sí? Es una barra, una barrita y en el centro yo voy a dibujar así para hacer otros comentarios. Y este es el centro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 5. Ahí tenemos número 5. Resulta que el inciso A es que la barra tiene una velocidad igual a 0. Okay. La barrita tiene una velocidad 0. Se encuentra en reposo. ¿Sí? Y vamos a dibujar en este lado, en un asientito, el observador O. El observador O, ahí tiene un reloj. El observador O tiene un reloj. ¿Sí? Entonces, en el inciso A, cuando la velocidad es 0 de esta barra, que a propósito es de longitud L, para que haya emoción vamos a proponer de que L sea de 1000 metros. Una barrita de 1000 metros. Se encuentra en reposo y de este punto, del punto central, ¿sí? Se enciende un foco y en este sentido viaja a la velocidad de la luz, por supuesto con una velocidad c. Aquí vamos a notar de que la velocidad de la luz, c,
es 3 por 10 a la 8 metros según la velocidad de la luz. Cuando se encuentra en reposo, de acuerdo con este observador, ¿no? Dice, calcular el tiempo que tarda desde C hasta A, y el tiempo que tarda desde C hasta B, ¿sí? Que tarda la luz, si se prende un foquito en el centro. Y evidentemente esto es L medios, ¿sí? Esto es L medios. Entonces, la velocidad de la luz es esta, la barra, y luego calcular el tiempo cuando se prende un foco, con qué velocidad, qué tiempo tarda en llegar hasta aquí, y qué tiempo tarda en llegar hasta aquí cuando la barra está en reposo. Bien, en este caso, como la velocidad es 0, entonces el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Por lo tanto, estos tiempos son iguales. Es decir, que en este lado, L medios es igual a la velocidad de la luz por el tiempo t. Y esto es simplemente un tiempo t, porque hay un solo tiempo. Si c es la velocidad, tarda un tiempo t en recorrer esta distancia, que es L medios. ¿Sí? Y es el mismo tiempo que tarda de aquí hasta allá. Entonces, el tiempo t es igual a L 2 veces c. El tiempo que tarda la luz de aquí hasta aquí es el mismo que tarda aquí, y es simplemente L sobre 2c. No hay mayor complicancia. Y esto lo vamos a anotar. El tiempo t es igual. Le he cambiado datos, digamos, para que se note mejor aquí. Esto va a ser igual a 1000 metros 2 por c, que es 3 por 10 a la 8 metro segundo. Entonces, metro con metro se simplifica y el tiempo nos va a dar en segundos. Calculamos ese valor, 2 por 3x por 8, y esto inversa. Ahí está. Y esto multiplicamos por 1, 2, 3. Igual. El tiempo t es igual a 1.66 por 10 a la menos 6 segundos. Bien, eso tampoco es problema porque lo hemos hecho en la clase anterior. ¿Sí? Justamente en la clase anterior hemos resuelto esta parte del tiempo t del inciso A. De nuevo, el inciso A consiste en resolver el problema, el tiempo que tarda la luz en moverse de este a este punto y de este a este punto, cuando la barra se encuentra en reposo. Entonces, si la barra está en reposo, este tiempo es igual a este tiempo, y simplemente cinemática sencilla, el espacio es igual a la velocidad por tiempo. El espacio, que es L medios, es igual a la velocidad por tiempo, el tiempo es este. En este caso, la luz tarda 1.66 por 10 a la menos 6 segundos en recorrer 500 metros a este lado y 500 metros a este lado. Ahí sin ninguna complicación. De todas maneras, preguntas para el inciso A. La idea es que comprendan el problema, ¿sí? Preguntas, inciso A.
grupo como es solución de problemas, la idea es que usted participe preguntando de tal manera que quede claro. Hasta aquí todo claro, ingeniero. Muy bien. El inciso B. El inciso B. Vamos a proponer lo siguiente. Si la velocidad, voy a proponer una velocidad pequeña y no una grande, ¿no? De 0,45 c. Si hay una velocidad, entonces, ahora la pregunta la voy a aclarar. Encontrar la diferencia. Ojo, la diferencia de tiempos. Si esta es la velocidad, de encontrar la diferencia de tiempos de impacto sobre los puntos, A y B. Muy bien. Aquí el problema se aclara, ¿sí? Aquí no se puede encontrar intervalos. ¿Por qué? Porque este tiempo es el mismo que este y no hay diferencia de tiempos en que tarde aquí. Pero cuando hay movimientos, va a haber diferencia de tiempos por diferencia de distancias. Entonces, lo que nos piden aquí es encuentre la diferencia de tiempos de los impactos sobre los puntos A y B. Esto es importante porque dice encontrar la diferencia de tiempos de impacto sobre los puntos A y B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Sí? Por ejemplo, voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre aquí, pero ya cuando hay movimiento. Así lo voy a dibujar. ¿Sí? Este diagrama, esto es para el inciso A cuando la velocidad es cero. En cambio, cuando hay una velocidad, los tiempos van a ser diferentes. ¿Sí? Los tiempos van a ser diferentes. Voy a dibujar la barra en un instante. En este instante, por ejemplo. En este instante, ahí está la barrita. Ahora, este es el punto B. Este es el punto A. Pero la barra viaja con una velocidad B. Viaja con una velocidad B equivalente a 0,45 c. Bien. ¿Y quién mide todo? Atentos. ¿Quién mide? El mismo observador está aquí en su silla, sentado. Este es el observador O. El observador O mide todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Aquí hay una distancia x1. X1. ¿Sí? Medidas por él. Esta distancia está medida por este señor. ¿Sí? Y recuerden que este pedazo de distancia, x1 es la longitud propia para este observador. ¿Por qué? Porque esto está dibujado en el piso y no se mueve. Entonces, ¿cuánto vale ese x1? Este x1 es igual a la velocidad de la barra, porque es la barra,
a la velocidad de la barra por el tiempo que tarda uno de aquí hasta aquí. Recuerden que este punto es 0. Entonces, es desde 0 hasta A. El tiempo 1 es de aquí hasta aquí, medidos por esta serie. Muy bien. En cambio, la luz que partió del centro recorre esta distancia. ¿Sí? La luz recorre esta distancia. Y esta distancia, para nosotros que sea x2, esta distancia es x2, y, y x2, y x2 es la distancia que recorre la luz en el mismo tiempo, porque es simultáneo. En el mismo tiempo que esto viene aquí, la luz viene aquí. En el tiempo TU. Y esto es equivalente desde el centro, ¿sí? Desde el centro hasta A. El tiempo que tarda la luz. El tiempo que tarda la luz en moverse de este punto a este punto es el mismo tiempo que tarda el punto A de moverse de aquí. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vean esto de aquí. L medios. L medios es igual a x1 más x2. ¿Sí? L medios es igual a x1 más x2. Esto lo vamos a continuar aquí. Entonces, L medios va a ser igual a x1, que es B. B por T1 más C por T1. Ahora, el tiempo simultáneo T1 es igual a L, es igual a L, C más B. El tiempo que tarda, la luz en moverse a este punto es la misma, el tiempo que tarda aquí. Entonces, de la ecuación general, nosotros escogemos esto y calculamos el tiempo. Y aquí tengo un 2 por si acaso, ¿no? 2 y esto queda así. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el lado más delicado. Vamos a trabajar con este lado. ¿Sí? Vean lo que ocurre en este lado. En este lado, hasta aquí, enseguida voy a hacer zoom para que no se dañe la cámara. ¿Sí? Esta distancia nosotros vamos a llamar x3, porque ya tengo x1, x2, x3. Y aquí vamos a hacer aparte, ¿no? X3 es la velocidad de la luz por un tiempo 3. X3 es la velocidad de la luz desde aquí hasta que alcanza la barra. Hasta que alcanza la barra. ¿Sí? Y aquí tengo esta distancia, que necesariamente es x1, porque si la barra se mueve 10 centímetros, es que avanzó 10 centímetros. Entonces, esta distancia es x1 por geometría. Y este otro pedazo es la otra mitad de la barra, de aquí hasta aquí, que es L medios.
Entonces, todos los elementos longitudinales ya están relacionados entre sí. La luz sale de aquí, golpea el punto B y recorre esta distancia, por eso X es igual a esto. Y tarda un tiempo T3 diferente a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. Diferentes a este de aquí. Muy bien. Ahora, esta distancia, X1, por si acaso, valor, ajá. Vamos a aclarar el panorama aquí. Esta distancia no es esto, grupo. Cuando a veces doy este problema, lo di una vez en un examen, los estudiantes decían que esta distancia es esta, parece. Pero vean que esto tarda un tiempo T3, diferente a esto de aquí. Entonces, esto vamos a llamar X4. X4. No necesariamente X4 es igual a X1, porque X1 tarda un tiempo T1. En cambio aquí, el tiempo que tardó de aquí hasta aquí la luz es el mismo que tardó el punto B de moverse aquí, pero lo hizo en un tiempo T3 diferente de este de aquí. Entonces aquí vamos a decir de que X4 es igual a la velocidad de la barra por el tiempo 3. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ok, ya estamos con mejor suma ahí. La luz tarda de aquí hasta aquí un tiempo T3. Y es el mismo que tarda el punto B de aquí hasta aquí. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, X3 es igual a L medios más X4. Bien. Reemplazando datos, nosotros podemos decir de que L medios es igual. L medios es igual a X3 menos X4. Esto de aquí se viene. Lo que implica de que L es igual a X3, pero X3 es igual a C por T3. Esto es igual a T3 paréntesis C menos B por T3. Implicando que el tiempo T3 es igual a L 2 C menos B. ¿Sí? Vean aquí. El tiempo T1 es igual más y el tiempo 3 es igual menos. Menos. ¿Por qué? Este tiempo es más grande que este y es evidente. ¿Por qué esto es evidente? Porque la luz recorre un espacio pequeño cuando el punto A se acerca a él. En cambio aquí tiene que recorrer un espacio muy grande hasta alcanzar a B porque B se escapa de él. Y la clave del problema está en que estos tiempos son iguales y no confundir este segmento por este. Son diferentes. Sí, y si ustedes dirán, pero si esto es sólido, sí, pero aquí llegó primero, la cosa es que ella sigue moviéndose porque la luz tarda más tiempo en recorrer más espacio. Ojo con el detalle. Bien, entonces nosotros lo que hemos hecho es medir. Pero aquí hay un dato, ¿sí? Yo aquí tengo la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2.
la ecuación 2. La ecuación 1 es el tiempo que tarda el tiempo en moverse de C hasta A cuando la barra se ha movido una distancia x1 respecto de O. Y el tiempo t3 es el tiempo que tarda la luz en recorrer hasta el punto B. ¿No es cierto? En este caso, como esta distancia es mayor que esta distancia, entonces el tiempo de aquí es más grande que este. Hipótesis, ¿no? Entonces nosotros decimos que el tiempo T3 es mayor que el tiempo T1. Y eso es evidente. Por lo tanto, el intervalo de tiempo que nos están pidiendo es T3 menos T1. Porque dice encontrar la diferencia de tiempos. Encontrar la diferencia de tiempos de impacto sobre los puntos A y B cuando se está moviendo. Muy bien. Entonces, la hipótesis es que este tiempo es más grande que este porque necesariamente recorre un espacio más largo hasta B que hasta A, ¿cierto? Muy bien. Por otro lado, atentos, con rojo, para hacer este análisis necesariamente existe movimiento. ¿Sí? Existe movimiento. Entonces, esta L no es el tiempo propio. L no es la longitud propia. ¿Por qué no es la longitud propia? Porque lo midió este señor cuando la barra se está moviendo. No cumple aquí no cumple la condición. En cambio aquí cumple la condición cuando la barra está quieta, en reposo. Esta es la longitud propia. Cuando la barra está en reposo, esta es la longitud propia. Nosotros la vamos a anotar ahí, longitud propia. Esta es la longitud propia cuando no se mueve respecto del quien la mide. ¿Sí? Esta es la longitud propia cuando se mide por un observador, cuando ella no se mueve respecto al observador. Sin embargo, en el segundo inciso, la barra se mueve y este señor sigue midiendo. Por eso, cuando mide, en este caso, cuando la barra se mueva respecto de él, ya no es longitud propia, una longitud relativa. Muy bien. Entonces aquí hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque esta longitud es relativa y tenemos que poner la longitud propia. Pero eso lo vamos a ver luego. Aquí cuando existe movimiento, L, ¿sí? No es la longitud propia. Simplemente. Está claro eso, ¿no es cierto? Por definición de... Continuamos trabajando, entonces. Delta T es igual. Voy a factorizar L medios. Voy a factorizar L medios. Entonces aquí tengo 1 sobre T3. T3 es esto. C menos B. ¿Así? Menos T1. Menos T1. Y T1 es esto de aquí. Es 1 sobre C más B.
Aquí ya estoy haciendo operaciones. Estoy factorizando esto, esto menos esto. Haciendo operaciones, delta t es igual a L medios. Denominador común, diferencia de cuadrados. C cuadrado menos B cuadrado, diferencia de cuadrados, denominador común. Entonces, si yo multiplico, aquí voy a escribir C más B. Esto por esto, sobre esto me da esto. Por supuesto está así. Menos, paréntesis. Si yo multiplico esto por esto, el positivo se simplifica y esto es C menos B. Suma de quebrados. Una vil suma de quebrados. Ok. Sigamos haciendo operaciones. Delta T es igual a L menos. En el denominador, sin cambios. C cuadrado menos B cuadrado. Y aquí haciendo operaciones tengo C más B menos C menos por menos más B. Menos C menos por menos más B. Menos más, esto se simplifica. Entonces esto va a ser igual 1 más 1, 2. 2L por B sobre 2. ¿Sí? Y aquí tengo 1 paréntesis C cuadrado menos B cuadrado. El 2 con el 2 se simplifica. Entonces, esto es igual a B por L, C cuadrado menos B cuadrado. Ya estamos llegando al epílogo. ¿Sí? Ahora, este para nosotros es un problema porque nuestro observador, en este caso, midió R cuando se está moviendo la barra. ¿Ok? Entonces, por definición, L es igual a la longitud propia por 1 menos B cuadrado C cuadrado. ¿Sí? L, cuando se está moviendo, es igual a la longitud cuando no se mueve por el factor relativista. Esto ya lo hemos visto al comienzo. Tiempo propio, longitud propia. Muy bien. Entonces, la diferencia de tiempos va a ser igual. Aquí escribo B sobre C cuadrado menos B cuadrado. Y aquí multiplico por paréntesis la raíz de 1 menos B al cuadrado, C al cuadrado. Pero a cambio aquí, ahora escribo la longitud propia que es dato 1000 metros. ¿Sí? Ahora veamos esto de aquí. ¿Lo podemos dejar ahí? Sí. Pero veamos esta operación. Yo aquí multiplico por C al cuadrado y divido entre C al cuadrado. Si multiplico entre C al cuadrado y divido entre C cuadrado, simplifico, es 1, no pasa nada. Pero vean lo que ocurre. Entonces delta T va a ser igual. Voy a dejar el numerador. El numerador es B por la longitud propia, que es 1000 metros. Esta C la voy a dejar así. C cuadrado. Pero este término C cuadrado sobre C cuadrado es 1. Y esto es igual menos B cuadrado C cuadrado. Si yo introduzco este término aquí y aquí,
Este cociente me da 1 y este cociente me da esto. Pero en el numerador, yo tengo la raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Entonces, haciendo operaciones, yo tengo b por L sub 0 sobre c al cuadrado. Paréntesis, 1 menos b al cuadrado, c al cuadrado, elevado a la 1 medio, menos 1. Porque esto es elevado a la 1 medio, la raíz cuadrada. Esto de aquí que está elevado a la 1, lo subo con menos 1. Entonces, el resultado, este resultado que está aquí, esto de aquí, esto simplemente, esto es igual a menos 1 medio. O sea que esto sobre esto me va a dar esto a la menos 1 medio. Punto. Epílogo. Delta T va a ser igual a L sub 0 por B sobre C al cuadrado y este término elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Entonces es aquí la raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. ¿Listo? Esta es la solución. Esa es la solución. Los detallitos son de orden algebraico. Los detallitos son de orden estrictamente algebraico. Ahora vamos a reemplazar datos. ¿Sí? Ustedes me ayudan con los datos. Entonces, delta T es igual. Voy a utilizar mi reglita. Sea cristiana la operación. L sub 0 es 1000 metros. 1000 metros. La velocidad B por 0.45 C. Por 0.045 C es la velocidad. Dato. Esto les voy a mostrar aquí. Si la velocidad es 0.45 C, Ingeniero, su audio. No se escucha, ingeniero. tranquilos, tranquilos. Tranquilos, está muy bien. Cuando hay algo no adecuado, ustedes me hablan sin ningún problema. Muchas gracias. Les decía que esta velocidad es 0.45 C y aquí tengo C cuadrado. Entonces, esta C con ella la simplifico. Voy a borrar esto y voy a escribir aquí por 3 por 10 a la 8.
metro sobre segundo. Entonces, yo calculo el tiempo. Ustedes me siguen con su calculadora. Yo voy a utilizar mi maquinita que no la quiero botar cuando era estudiante. Vean lo sencillita que es, pero la domino mejor que una computadora. El valor que me sale, ustedes me corrigen, delta T, 1.68, redondeando aquí por 10 a la menos 6 segundos. ¿Alguien verifique esa información, por favor? Sí, ingeniero, saqué un dato similar. Muy bien. Sí, ingeniero, sabe lo mismo. Perfecto. ¿Ven qué velocidad tengo de manejar esta maquinita hermosa? Me la compré en mi época de estudiante en 15 bolivianos. Ya. Atentos. Entonces, de ahí encontramos la solución. ¿Sí? Por si acaso, esta hojita que está aquí, yo le voy a sacar una foto y la voy a subir al grupo para algunos compañeros que no hayan podido entrar. Pero les comento que estamos cerca de 20 estudiantes, o sea que no han podido entrar cerca de 4 o 5. Un 95% está presente. De todas maneras, no estoy tomando lista. Esta fotito le voy a sacar yo para comodidad de ustedes y se las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Ahora, sección preguntas antes de pasar a otro ejercicio. Lo importante en estos problemitas, bueno, en todo problema, es comprender qué se quiere hacer. Porque si no está claro qué es lo que queremos hacer, por más fácil que sea el problema, va a ser complicado. Pero en este ejercicio, está la belleza de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Este observador mide la barra y él dice que eso es 1000 metros. Pero la mide la barra cuando está quieta. Entonces, en esas condiciones, él mide la longitud propia de 1000 metros. ¿Por qué? Pero aquí la barra se comienza a mover y él mismo mide la longitud L, pero como ella se está moviendo para él, ya no es longitud propia. Vean la belleza de la teoría de la relatividad. Tenemos que darnos cuenta, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros trabajamos, pero aquí ya nos damos cuenta. Stop, hay movimiento. L no es la longitud propia. Ya nos damos cuenta en el inciso B. Hay movimiento L, que la mide un observador que está estático, para él se mueve, entonces la longitud propia es esta de aquí, pero él midió esta, entonces este factor lo involucramos aquí y bueno, ya se hace todo el movimiento y encontramos el resultado. ¿Preguntas? Ahora, estos problemitas para nosotros deben estar vigentes porque en ingeniería electrónica trabajamos con radiación electromagnética. Y evidentemente que tenemos que medir la velocidad de la propagación, de la emisión de una antena y de la recepción de otra antena. Y lo que está en juego ahí, la radiación electromagnética, viaja a la velocidad de la luz. Entonces, estos problemitas deben despertar la capacidad para el ingeniero electrónico, para el futuro ingeniero electrónico, para poder incursionar en aplicaciones en trabajo real. Claro que no va a medir una barrita, ¿no? Y lo que va a medir es
la frecuencia con la que emite y con la que recibe el cliente a veces se está moviendo, no está quieto, está en un auto, ¿no? O está quieto, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores que pueden ser introducidos para el cálculo de la frecuencia, ¿sí? De emisión y de recepción, los pueden regular haciendo aparatitos y ustedes son ingenieros electrónicos eficientes y nosotros clientes felices. Es decir, no vayan a pensar, yo no voy a ir a la NASA, por eso no voy a trabajar así. No, no, no. Estamos estudiando para desarrollarnos en Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Quién no utiliza un móvil, un celular, digamos, por decirlo? ¿Hay antenas fijas? Sí, pero no necesariamente todos los celulares están quietos, porque a veces uno está en micro, está en taxi, ¿no? Y hay ese tipo. Y la persona capaz de hacer ajustes de frecuencia, porque calculamos el tiempo, puede regular equipos ya complejos, ¿no? Para emitir una señal apropiada y de tal manera que le llegue al cliente final. Entonces, esto les comento porque en el semestre anterior me dije, profe, ¿para qué estudiamos tanto si yo no voy a ir a la NASA? Esto no es para la NASA, es para usted y para Santa Cruz y para Bolivia. ¿Sí? Tómenlo con ese cariño en sentido de poder hacer algo. Por eso les estoy dando el detalle. Y así lo estamos discutiendo con ustedes, mirando factores de conversión, etcétera, etcétera. Para concluir este ejercicio, preguntas, curiosidades. Ingeniero, como curiosidad, en el caso hipotético de que un observador vaya a la misma velocidad que la barra, ¿cómo sería el ejercicio? Eso es más fácil todavía. ¿Por qué? Vamos a hacer problemas similares. Imagínense que la barra es una nave de 1 kilómetro, digamos, ¿no? Y que este señor ahora no es observador, sino es el piloto de la nave. Entonces ahí cambia, porque el piloto de la nave mide la longitud propia que es 1000 metros. ¿Por qué? Porque el piloto no se va a mover respecto a la longitud, porque los dos se mueven a la misma velocidad. Es decir, si me permite aquí, voy a dibujar, digamos, esta es la barra, ¿no? Y aquí hacemos una cabinita para que vaya el observador, ¿sí? Y se mueve con una velocidad b. Estamos hablando de una velocidad 0,45c. Ahora, este es el observador O', y él puede medir esta longitud, que para él es la longitud propia. Y como él no se mueve respecto a él, porque su asiento está sellado, ¿no es cierto? Entonces, esta la longitud propia la mide como 1000 metros. Sin embargo, si este observador estaría aquí y ve que la nave se mueve, entonces mediría L es igual a 1000, la raíz cuadrada de 1 menos 0,45 al cuadrado. Y esto más o menos da 800 metros. ¿Hay diferencia? Sí. Este mediría 1000. Y este que está mirando de afuera no es 1000, es más o menos 800. Pero, de nuevo, como ingenieros, ¿qué debemos hacer? Terminar un problema. Como ingenieros, ¿qué es lo que les aconsejo? Terminar un problema y no pensar en otro hasta que lo terminemos bien. Una vez que lo hemos terminado, podemos decir, haremos otro problema así, es otro problema. ¿Por qué? Si mezclamos un problema con otro problema, se van a confundir y no va a salir nada, ¿no? Es igual que estemos haciendo un locrito. Y alguien dice, ¿y por qué no hacemos un chairito? Y otro dice, mejor un pique a lo macho. A ver, hagan un locro con un chairo y pique a lo macho en una sola olla. ¿Qué sale? Una barbaridad, ¿no es cierto?
Y esto les aconsejo yo porque a veces nosotros en la vida real agarramos un proyecto y ni siquiera hemos terminado, agarramos otro por querer agarrar harto y al final ¿qué hacemos? Nada. Y nos volvemos ineficientes. En la vida real agarre un proyecto, rájese, hágalo bien, se gana prestigio, lo hace bien y cobra bien. Termine ese proyecto, agarre otro proyecto. No lo solape ni se meta en 2 ni 3, porque usted se va a amargar el hígado. Entonces, mi consejo como estudiante, terminemos un problemita y luego podemos agarrar otro problema. Y lo hacemos paso por paso y todo. Pero sale diferente por si acaso, ¿no? Y hay diferencias por si acaso. Y hay leves diferencias, casi 200 metros de diferencia. Muy bien. Lo que quiero es liquidar este problema, curiosidades en este ejercicio. ¿Qué parte no está claro? ¿Qué parte quieren volver a repetirla antes de entrar a otro ejercicio? Muy bien. Ahora voy a sacar esta hojita porque luego la voy a fotocopiar. Para enviárselas al grupo voy a escribir página 1. Okay. Página 1 para sacar foto y luego de la clase les envío al grupo. Aquí vamos a ver página 2 para darle secuencia. Ok. En este caso lo que quiero analizar es, vamos a analizar las transformadas de Lorentz, que ya ustedes la tienen. Y vamos a hacer algunos ejercicios utilizando justamente esas relaciones, ¿sí? Esto voy a buscar un ejercicio. Aquí hay bastantes. Muy bien. Nosotros, yo voy a escribir algo que ya conocemos. Les voy a dibujar el sistema de referencia para que nos ubiquemos. Y eso lo voy a hacer rápido porque ya lo tienen ustedes, ¿no? Esto para nosotros es X, Z y Y. Y este puntito es nuestro observador O. Este sistema está en reposo, ¿sí? Aquí decimos O está en reposo. Eso como referencia. Luego, dibujo la carretita. Aquí voy a dibujar la carretita. Una carreta, una plataforma de tren. Una plataforma de un tren. Y esta plataforma se va, en este sentido, con una velocidad v paralela a X. Esta plataforma se mueve con una velocidad. Pero ¿quién la midió a esta velocidad? Este observador mide de X. Él mide esta velocidad. Y aquí voy a dibujar un eje, Y'. Entonces, esto de aquí para nosotros es X'. X'. Y por supuesto aquí es Z'. Así suavito para que no se dañe. Y aquí está sentado en esta carroza nuestro compañero O'. ¿Sí? Él está en reposo en su carroza. Pero ambos se están moviendo. Ahora, voy a dibujar aquí un avioncito, por no decir una piedra, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar un avión.
Y él va con una velocidad del avión que la mide este señor. Entonces, B, X, velocidad del avión, B, X, velocidad del carro. Entonces, las nomenclaturas son diferentes. Ok. Ahora, este señor mira al avión. Está mirando. Y él dice que eso va con una velocidad. Dice un segundito, voy a... Entonces, este señor mira al avión y él dice que eso va con una velocidad X primo. ¿Sí? Este observador mira el avión y dice, ¿con qué velocidad está yendo? Con esta velocidad. Y este señor mira el mismo avión y dice, ¿con qué velocidad? Con esta velocidad. Evidentemente, primero, la velocidad con la que ve este observador no es igual a la velocidad con la que ve este observador al mismo avión. ¿Por qué? Porque él está en movimiento relativo respecto de esto. Muy bien. Y eso ya hemos encontrado nosotros, ¿no es cierto? Hemos escrito que la velocidad de x' va a ser igual. Esto ya lo hemos hecho, solo voy a escribir el comentario. A la velocidad, esto va a ser igual a la velocidad x. A ver, un segundito. Voy a ver apuntes mejor para no... Sí, está bien. Es esa velocidad que nosotros llamamos... Yo le había puesto velocidad A, si es que se acuerdan, ¿no? Okay. Esta de aquí es la velocidad X que ve el observador, menos esta velocidad, menos la velocidad X, para no confundirnos. Y aquí tengo 1 menos C al cuadrado y la velocidad X por la velocidad X. Muy bien. Entonces, esto ya lo tenemos, solo que ya había puesto aquí una piedra, la velocidad de la piedra, la velocidad del carro, ¿no? Esta es la velocidad con la que mira este señor y esta es la velocidad con la que ve él. Bien, entonces, esto no es nuevo. Ahora, lo que sucede, por ejemplo, yo voy a escribir el coeficiente gamma, esto ya también hemos utilizado, para hacer abreviaturas es 1, la raíz de 1 menos b cuadrado, c cuadrado. Esta técnica ya hemos utilizado para abreviar este procedimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si este señor mira la componente en y, si este señor mira la componente en y de la velocidad, la componente en y, ¿sí? Esto simplemente va a ser esta velocidad, pero la componente en y. Y aquí voy a escribir gamma paréntesis 1 menos este coeficiente que está aquí, pero esto es ux, aquí este es u, la velocidad x, ¿sí? por la velocidad x sobre c al cuadrado.
Entonces, esta es la componente en Y, porque solamente hemos trabajado con un eje. Perdón, así. Hemos trabajado con un eje, entonces, ¿qué pasa si se mueve por este lado la componente en X, la componente en Y, la componente en Z? Nótese que el coeficiente, el denominador es el mismo, pero está afectado por este término que está factorizado. De la misma manera, podemos escribir la componente en Z'. La componente en Z' es la misma, es la componente de la velocidad en Z, hablo de esta componente, Z, y el denominador es el mismo, gamma paréntesis 1 menos. La velocidad en X, esto es en X por la velocidad en X por C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, de que este vector, de que el avión puede que se esté moviendo, no necesariamente en línea recta. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dibujar esto de aquí. Okay. Entonces, en este ejercicio, el avión se mueve por uno de estos ejes. Todo facilito. La solución es esta, como él ve. Pero, ¿qué pasa si se mueve así? ¿Sí? Si la velocidad viene por la diagonal principal, estamos hablando del vector velocidad v. Entonces, esto tiene componente en X, en Y y en Z. ¿Listo? Esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Esta es la velocidad del avión que ya se va por una diagonal, ¿no es cierto? La velocidad del avión, vector. ¿Cómo ve la componente en X? Así. ¿Cómo se ve la componente en Y? Así. ¿Cómo se ve la componente en Z? Así. Por supuesto, esta de aquí, estamos hablando que es la velocidad X. Esta de aquí sería la velocidad Y y esta de aquí sería la velocidad Z. Las componentes de la velocidad X, Y, Z que mira este observador. Entonces, ahora preguntamos, ¿y él cómo la ve? Lo mismo, pero con sus respectivas, con sus respectivos ajustes. Y nótese que no es la misma que estas. ¿Por qué? Porque donde hay más efecto de movimiento está en el eje X. En el eje X, por si acaso. En los otros ejes es similar. Es similar, pero con su respectiva componente. Bien, de esta manera completamos nosotros el problema haciéndolo ya en 3D. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer ahora un ejercicio sencillito. Lo único novedoso, ya no trabajamos en una dimensión, sino trabajamos en las 3 dimensiones. Ahí está. El movimiento ya no va a ser así bonito, ¿no? El movimiento ya es en el espacio. En el espacio, un vector en el espacio tiene 3 componentes. 1, 2, 3. ¿Listo? Hasta el momento hemos tratado con una componente para que usted se habitúe a los elementos de la teoría de la relatividad. Como ya están habituados y hemos hecho problemas, entonces ya ingresamos con las 3 componentes y movimiento en el espacio del movimiento relativo. Y estos son simplemente sus factores de conversión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determina esto? Utilizando, igual como hemos determinado esto. Si se fijan sus apuntes, igual como hemos determinado esto, la componente en X, coseno, seno y todo lo demás. Bien. Un ejercicio pequeñito. A ver, uno fácil primero, ¿no? Uno fácil.
Una bala se mueve con una velocidad de 0.79 c. Otra bala se mueve con una velocidad de 0.92 c. Pero la idea es esta, ¿no? Todo está sobre una recta. Ya, no lo pillo. Digamos que este es el eje X. ¿Sí? Entonces una balita viene así. Digamos la bala A. Y otra bala viene por aquí. Esta es la bala B. Y vamos a proponer el eje X. El eje X. Van en la misma línea. Se van a chocar. ¿Sí? La pregunta es determinar con qué velocidad A mira a B. Entonces, puede ser dos naves, puede ser dos balas, o lo que sea. Y cuando se habla de C, ya estamos hablando no de relatividad, sino de un proceso relativista. Estamos hablando de un proceso relativista. Muy bien. La solución es que hago coincidir esto con un sistema de referencia. Con el sistema de referencia. ¿Sí? Y esto propongo que sea X. ¿Sí? Y el observador que está aquí es O. Está quieto. Y por supuesto aquí, para él, la bala viene al encuentro. Para él, aunque se está moviendo con una velocidad, pero si ese es su sistema de referencia, lo que él mira es que la bala se viene. ¿Sí? Entonces, si aquí está el observador y hacemos coincidir un sistema de referencia, él está en reposo respecto a la bala y la bala se está moviendo, pero él mira que la bala B se viene, no que él está yendo. Además, esta velocidad es mayor que él. Por lo tanto, está justificado que él mira que la bala se viene. ¡Pum! ¿Sí? Entonces, ahora con el sistema, ¿qué es lo que ocurre? Esto nosotros escribimos la velocidad B. Ya en el sistema de referencia cambió de vector. Cambió de sentido de vector. Ojo, ¿no? Entonces aquí escribo menos la velocidad B. Porque cambió de sentido. Y este de aquí no hay problema porque se sigue moviendo hacia este lado, sentido positivo, y simplemente esta es la velocidad de A. No cambia de sentido. Muy bien. Ahora el observador, esta relación que está aquí, nosotros simplemente la escribimos, ¿no es cierto? La velocidad X' va a ser igual. Esto es la velocidad de B. Entonces escribo menos la velocidad de B por fórmula menos la velocidad de X
Y eso simplemente es la velocidad de A. Y en el denominador escribo 1 menos, ¿sí? 1 menos el valor de C al cuadrado, paréntesis, la velocidad de B, menos la velocidad de B por la velocidad de A. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es reemplazar datos. ¿Sí? Reemplazar datos. Decimos la velocidad de X' va a ser igual. Aquí tengo menos la velocidad de B, que es 0.92, menos la velocidad de A, que es menos por fórmula 0.79, factorizo C aquí. Y en el denominador escribo 1 menos por menos más, ¿sí? Aquí tengo C, aquí tengo 0.92 por 0.79 y tengo C por C cuadrado, ¿no? C al cuadrado y esto es cuadrado. Simplifico términos semejantes, C cuadrado con C cuadrado se va. Y hacemos operaciones. La velocidad de X' va a ser igual. En primer lugar va a ser negativo. Ahí está, menos. Negativo, menos. Ahora tengo 0.92 más 0.79. Y eso es igual a 1.71 por la velocidad de la luz. Aquí es 3 por 10 a la 8 metros segundo. En el denominador, ¿sí? Simplemente son unidades. Entonces aquí tengo 0.92 por 0.79. Aquí más 1, más 1. En el denominador tengo 1.7268. ¿Sí? Haciendo operaciones, sumando. Epílogo. La velocidad de X' va a ser igual. Negativo. Y veamos cuánto nos sale. 1.7268 inversa. Por 1.71. Y aquí tengo por 3 expo 8. Menos, yo voy a escribir así, 2.971 redondeando por 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la 8. Metro sobre segundo. Ok, en otras palabras, este observador mira a B que se acerca. Esto no es menos. Él mira que él se acerca con esta velocidad. Preguntas. Y esto que es un problema suavito, ¿no? Ingeniero, Sí. igual cuenta si lo dejamos en términos de velocidad de la luz. Por ejemplo, a mí me salió menos 0.99 C. No hay problema. Vale. Igual sirve. ¿Sí? Sirve. Una consulta. A ver, voy a hacer 1.71. 1.71 dividido 1.7268. Esto sale, por si acaso sale 0.99, 0.993 C, ¿no es cierto? Esto
sería equivalente a menos 0.993, ya, sería 0.3 por C. Podía escribirlo así, no hay ningún problema. Muy bien. Ya tenemos 1 y 20. Una Yo pienso- consultita. ¿Sí? Viendo la gráfica y viendo los vectores y aplicando lo que dice la velocidad en X', según lo que vimos por Lorentz, tendríamos la velocidad en X menos la velocidad del otro que viene, ¿no es cierto? A ver. Ahí esa partecita me confundió un poquito. No tiene Exacto. por qué confundirse, porque aquí le dibujé el esquema. Este señor mira a este de aquí. Así. ¿Sí? Y hemos hecho con Lorentz y todo, hemos sacado esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto se dio la vuelta. Nada más. Si esto se dio la vuelta, significa que aquí es menos. Y de que aquí es menos, porque esto le estamos dando la vuelta. Y en vez del carrito, este señor se sentó en la bala A. En vez del carrito, este observador o prima se sentó en el carrito. Aquí vamos a poner ya, puede que esto sea así. El señor se sentó en la bala y mira que viene otra bala. ¿Ya está adentro el compañero que hizo la pregunta? ¿Ya está adentro el compañero que hizo la pregunta? Una consulta, ingeniero, esa P' en X es respecto al observador que está en movimiento. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Nosotros ya tenemos este trabajo hecho en detalle y lo he vuelto a revisar. Lo he vuelto a escribir aquí. Cuando hay este movimiento, el resultado es este. ¿Sí? Así. Cuando hay este movimiento, el resultado es este. ¿Eso qué significa? Que este señor mira a este, cómo se mueve. Ahí está. Ahora, este señor se sentó en la bala A. Sí. El señor del carrito se sentó en la bala A. Pero la bala A va en la misma dirección que X. Pero la bala B se dio la vuelta. Menos. ¿Listo? La bala B se dio la vuelta y ya. Ahora este señor está sentado en la bala en vez de estar en su carrito. Pero el sentido de la velocidad no cambió. Está sentado en su carro, en este sentido, está sentado en la bala, en el mismo sentido no cambió. El que cambió fue este se dio la vuelta. Al darse la vuelta, esto se da la vuelta, menos. Y esto se da la vuelta, menos. Por eso ocurre esto. Menos. Y luego se hacen operaciones aritméticas. Ya está todo. Bien, gracias. ¿Sí? El compañero que hizo la pregunta ya está, o todo en orden. Sí, bienísimo, muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a hacer la fotito y luego yo les mando la otra foto. Porque ya es hora de... Ingeniero, de mientras hacerlo. toma la foto, si calculamos la velocidad de la otra bala con respecto a la otra bala, ¿saldría lo mismo, no? En valor absoluto. Si calculamos esta, si nos sentamos aquí, Sí, eh,
Medimos la velocidad de la otra bala, de la bala A. Saldría, pero cuidado con los signos, porque esto cambia de signo y cambia de signo y saldría positivo. Pero en Porque valor si usted absoluto está sería lo mismo, ¿no? En magnitud. en valor absoluto, sí, pero no en sentido. Porque si usted está quieto aquí, esta bala va a tener sentido positivo, ya no va a salir negativo. Ahora, el resultado saldría este de aquí, pero el sentido es otro, positivo, ¿no? Vería que la bala A se le viene a usted. Ok. Sácale una fotito y con eso concluimos la clase de hoy y estas fotitos las voy a subir al grupo. Nos vemos el día martes, Dios mediante. Enterado, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, Bueno, ingeniero. gracias. Perfecto. Hasta Hasta luego, luego. hasta luego. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. A ver, que la pasen bien.